Listo. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Mauricio Garrido, soy encargado de educación continua del Centro de Patrimonio de la Universidad Católica. Estoy junto al profesor Nicolás Morales, que es uno de los docentes del curso Storytelling, Construcción de Relatos Patrimoniales, que pretendemos desarrollar en enero del 2024. Esta actividad que hemos organizado, casi informativo, la idea es resolver dudas, presentar el programa a las personas que están interesadas. Eh, Principalmente decirles que es un programa que se realiza de manera online, ¿cierto? Y que cuenta con dos profesores, que son Jimena Rizal, que sería la jefa de programa, doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, subdirectora de investigación del Centro de Patrimonio Cultural y jefa de programa del curso Storytelling. Y también el docente Nicolás Morales, máster en estudios de cultura, patrimonio cultural, de la Universidad y el College de London, diseñador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor del curso Storytelling también. Y Nicolás, tengo entendido que en su quehacer ha hecho investigación en torno al patrimonio cultural y natural, con especial énfasis en el desarrollo de sistemas y soportes físicos digitales, y en general su campo ha estado más orientado a los estudios en la isla de Rapa Nui, ¿cierto, Nicolás? Sí, así es. Muchas gracias por la introducción. Bueno, como decía Mauricio, entonces, bueno, hoy parto por avisarles que Jimena no nos va a poder acompañar. Estábamos ayer en terreno en Lago Ranco, Panguipulli, hoy día, a propósito de un proyecto justamente que tiene que ver con la saturación de destinos turísticos y un espacio en donde ciertamente el patrimonio natural y material tienen mucho que contar, y desde ahí también entender cómo las narrativas se articulan a propósito de entender esos espacios. Entonces, bueno, Jimena nos dejó, Mauricio, si me podéis habilitar la posibilidad de compartir la pantalla, bacán. Bueno, Jimena nos dejó un video, un saludo para todos y todas quienes nos están acompañando. eh, Bien introductorio en tanto a cuáles son más o menos las temáticas que vamos a abordar, y seguido del video que les voy a compartir, voy a también a presentar un poco más en detalle aspectos generales del curso. Cuéntanos, por favor, quién eres. Hola, soy Jimena Arizaga, soy profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. He trabajado en distintos proyectos de puesta en valor del patrimonio, en proyectos de puesta en valor del paisaje, en rutas de activación del territorio turístico y en modelos de gestión patrimonial. Soy arquitecta, magíster en paisaje, magíster en economía aplicada a políticas públicas y doctora en arquitectura y estudios urbanos. Jimé, ¿podrías explicarnos qué es lo que es el storytelling? El storytelling es la construcción de una historia, una narración en torno a un territorio, un atractivo turístico, que busca poner en relación esta narración con los habitantes y los futuros visitantes potenciales o existentes, y que construye un imaginario sólido en torno a ese territorio, esa ciudad, ese paisaje. ¿Cuáles son algunas de las cosas que incluye un storytelling? Un storytelling debería incluir, en primer lugar, un atractivo que puede ser un inmueble, un conjunto arquitectónico, un paisaje, puede también ser una obra de arte, ¿no es cierto?, una escultura, y que debería incluir además, para constituirse en un relato, algún dato pintoresco, alguna anécdota, muchas veces incluye también un personaje, y todo eso debe estar hilado en torno a un relato coherente. ¿Nos podría dar algún ejemplo de un storytelling? Un ejemplo podría ser la ciudad de Teruel, en España, en la región de Aragón. Esa ciudad construyó todo un imaginario en torno a lo que se conoce como los amantes de Teruel, que eran dos jóvenes que murieron, no producto, pero en parte, ¿no es cierto?, porque su amor era prohibido. Y entonces Teruel construyó todo este imaginario convirtiéndose en la ciudad del amor, donde los visitantes van a pedirse matrimonio, a pasar su luna de miel,
etcétera, y visitan los distintos puntos de la ciudad que también construyó en torno a esto obras de teatro que se muestran en la calle y distintos recorridos, haciendo así una ciudad que quizás no tenía grandes atractivos patrimoniales, convirtiéndola en una ciudad que hoy en día atrae un montón de visitantes. Por último, Jimé, ¿qué es lo que van a aprender las personas que tomen este curso? Las personas que tomen en este curso van a aprender cómo construir un storytelling en torno a un territorio, una ciudad, un atractivo, y qué partes constituyen este storytelling, ¿cierto? Cómo debería construirse la narración, cómo se sustenta en una base sólida y cómo crea un imaginario en torno a ese atractivo, ese territorio, ese paisaje que quiero poner en valor. Muchas gracias. Hola Francisca, bienvenida. Bueno, entrando entonces un poco más en materia, les voy a compartir parte de lo que es el descriptor del curso. Mauricio, ahí se ve pantalla completa la presentación, ¿cierto? Sí, se ve súper. Vale, perfecto. Bueno, entonces, tras la introducción de Jimena, bueno, un poco el objetivo de este curso entonces es explorar diferentes aproximaciones que permitan de alguna manera el desarrollo y articulación de discursos y narrativas propia de la transferencia, la difusión y divulgación del patrimonio cultural. En ese sentido es importante que entendamos, bueno, qué es aquello que tiene valor, por qué es importante mostrarlo, y cómo haría sentido a las personas que lo están de alguna forma consumiendo en términos de su visita, en términos de utilizar, por ejemplo, una audioguía, etcétera. Y finalmente, bueno, cuál es el impacto de conocer y aprender en torno a esa información disponible, en torno a este relato que estamos presentando. Eh, Mucho de lo que es el storytelling está orientado también al diseño, por supuesto, de rutas, de circuitos, de recorrido, de exhibiciones y también soporte o dispositivos de comunicación. Y en ese espacio también, por supuesto, queda la dimensión física y digital, como mencionaba anteriormente. Las audioguías, por ejemplo, códigos QR hoy día son ciertas herramientas muy utilizadas a propósito de brindar la autonomía también a las audiencias para que puedan comprender esos espacios que visitan. Y por supuesto, obviamente, el objetivo del storytelling es que sirva para la interpretación de esos lugares, de esos hitos, de esos entornos, en concordancia, por supuesto, con el tipo de público. Obviamente, cuando uno desarrolla storytelling, tiene que pensar en la posibilidad de que asistan infancias, de que existan tercera edad, que existan personas que son quizás de nivel experto o totalmente inexperto en torno a una temática y en ese sentido poder brindarle todas las herramientas para que puedan construir este imaginario en torno a aquella información que les estamos desplegando. El curso en particular está estructurado en 4 unidades esencialmente. Eh, la primera tiene que ver con entender hoy día cuáles son aquellos discursos oficiales, esos relatos oficiales que existen, y también entender la posibilidad de resignificar aquellos relatos desde diversas dimensiones, ya sea locales, culturales. Uno podría pensar, por ejemplo, cómo desde los pueblos originarios se han omitido ciertas voces en torno a cierto tipo de patrimonio y desde ahí, por ejemplo, construir un relato que tenga esta visión local y no una visión institucional o estatal que nos diga o seleccione aquellos valores o atributos que se cuentan a las diferentes audiencias. En segunda instancia, bueno, entender cómo el relato genera valor. Muchas veces es posible que ustedes hayan accedido a lugares en los cuales mi experiencia como visitante no se condice y mis expectativas tampoco se condicen
con aquello que recibí tras pagar una entrada, tras realizar un circuito. Entonces, en ese sentido, entender el relato como una herramienta que permita establecer un vínculo directo entre aquello que estoy viendo, aquello que estoy experienciando, y el contenido mismo, cosa que al final de aquella experiencia pueda irme o lograr una transformación desde un visitante en su condición de o estado inicial de visita versus cómo me voy hacia el final de esa experiencia. En la unidad 3 vamos a ver en específico cómo se construyen aquellos relatos. Y finalmente, en la unidad 4 de este curso, vamos a entender también el relato, el storytelling desde una dimensión multiescalar. Entonces, bueno, como decía anteriormente, la unidad 1 y en específico ciertas temáticas que vamos a abordar van a tener que ver con la declaración de valor y significado, entender cómo a través del tiempo también mutan estos valores y estos significados, y en ese sentido es importante también desde el presente investigar hacia el pasado para ver qué otros elementos que quizá en algún momento fueron omitidos podrían constituirse también como parte de esos relatos. Y ahí vamos a ver varios estudios de caso a propósito de, bueno, la experiencia de Jimena y mía en torno a los diferentes contextos en los que hemos trabajado. Como adelantó Mauricio, bueno, yo he trabajado en el rediseño de una ruta patrimonial en Rapa Nui. Era una ruta que existía más o menos desde el 2003, 2005, no recuerdo en específico la fecha, em, que constaba de 8 kilómetros y que el objetivo de el rediseño de esta ruta patrimonial y la construcción de ese relato estaba sujeto a ampliarle a 57 kilómetros de recorrido. Obviamente, por condiciones de la pandemia, este proyecto como que no se ha implementado, pero aún así ya la ruta como tal, en términos del papel, de las topoguías, de varios soportes tangibles, ya existe. Y vendría un poco, o está a la espera como la posibilidad de gestionar el desarrollo de esta segunda parte del proyecto, que es la implementación propiamente tal. Eh, en la unidad 2 vamos a analizar casos de rutas patrimoniales en específico. Vamos a ver cómo se construyen estas rutas y también vamos a entender la ruta como mecanismo de caracterización del territorio y organización de itinerarios. Es importante en ese sentido entender que, como en el caso que nos presentaba Jimena antes, uno puede decir, bueno, el contexto es la, no sé, ruta del amor, por ejemplo, pero entender también cómo otros hitos, otros espacios se pueden vincular y también articular en función de la construcción de ese relato que se despliega a la audiencia. Y los itinerarios cobran bastante valor en ese sentido porque también hay que pensar que hay espacios que se visitan, que, que necesitan de más tiempo de maduración del contenido, por un lado, y también necesitan también como más dimensiones en las cuales poder acuñar otros términos, otros elementos que puedan ser de interés para los visitantes y que se articulan en función de pensar una visita durante el día, durante la tarde, durante mañana y tarde, o también pensar en una visita más prolongada que podría verse representada, por ejemplo, en el caso Rapa Nui de 57 kilómetros, un itinerario de 7 días para ir escalando en el acceso a ese contenido, información que es en cada hito diferente y asimismo en cada hito tiene subhitos particulares que aportan en contenido y información respecto, en este caso, a la cultura Rapa Nui. La unidad 3 entonces, va a tener que ver con la identificación y caracterización de las audiencias, como decía antes, entender, bueno, cómo hacer un circuito que sea digerible en términos de la información que estoy entregando y también entendiendo las condiciones y características propias, en algunos casos del territorio, para poder acceder a esa información. Si hago un recorrido de trekking, por ejemplo, en un parque nacional, cómo la distancia, el tiempo del trayecto también afecta la entrega de esa información a través del relato. Y vamos a ver también en específico contenidos del relato a nivel patrimonial y turístico. Aquí es importante entender esta como doble dimensión del patrimonio, de que
finalmente el proceso de construcción de un relato de storytelling tiene que ver con la patrimonialización muchas veces de ciertos atractivos, objetos materiales o bien sitios y lugares de interés que van a recibir entonces esta audiencia y va a tener, por supuesto, un impacto también en los territorios en los que se insertan. Y finalmente, bueno, la construcción de un relato multiescalar tiene que ver con un ejercicio que vamos a trabajar a lo largo de este curso que tiene que ver con el desarrollo de una ruta y su itinerario. En ese sentido, la gracia de estas 4 unidades que siempre vayamos alimentando este proyecto final con el que esperamos cerrar este curso. Y por supuesto, la construcción de un relato multiescalar y multinivel a propósito de esta ruta que ustedes puedan trabajar. Como, como resumen un poco, bueno, el storytelling, uno podría decir que es el arte de contar una buena historia y en ese sentido, la experiencia de los usuarios, de los visitantes, puede variar un montón si es que esta historia es bien o mal contada. Y en definitiva, el storytelling tiene que responder básicamente a estas 3 preguntas y a otras más, pero esencialmente a estas 3 que tienen que ver con qué contar, a quién o quiénes contarle y cómo, y entender cómo lo voy a contar. Y junto con ello, bueno, entender cuáles son las versiones, información sobre un mismo tópico. Eh, no sé si han tenido la oportunidad de recorrer, por ejemplo, circuitos no sé, como walking tour, tour a pie, donde en definitiva, claro, visitamos ciertos hitos dentro de una ciudad, pero muchas veces también los guías o los operadores turísticos tienen información conexa que alimentan y nutren la información y nutren también, por supuesto, al visitante y a los turistas con, no sé, datos freak, datos rosa y otros elementos que también permiten desde diferentes capas de información entregar más información y más valor y enriquecer, por supuesto, la experiencia de visita. A quienes, por supuesto, ya lo mencioné antes, identificar audiencia, conocer a quién le estoy contando, conocer también cuáles son sus capacidades y sus limitantes. Ahí también es importante entender el territorio, entender, perdón, las dificultades del territorio y considerar también variables como la accesibilidad a la información y la accesibilidad y acceso a esas rutas o circuitos que estamos pensando. Pasa, por ejemplo, a propósito del Día del Patrimonio Cultural, que uno visita de repente ciertos edificios y no tienen acceso o rampas de acceso, por ejemplo, para gente con silla de ruedas, o no tienen ascensor. Entonces, claro, también eso limita la experiencia de los visitantes y de alguna forma desde el relato también podemos contrapesar esas falencias estructurales quizás de los lugares que visitamos en la medida que podamos como responde la tercera, perdón, pregunta, es cómo lo voy a contar, de qué dispongo para contarlo. Eso es importante también entenderlo y ahí es donde, por supuesto, surge la creatividad en la articulación de relato y también, obviamente, influyen otros elementos como, bueno, la capacidad económica de ese espacio, la infraestructura de ese espacio, para generar otros elementos, dispositivos complementarios también a la entrega de este discurso, de este relato. Un ejemplo, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, un ejemplo de cómo construir y articular una visión de aquello que se quiere contar. En el caso de Rapa Nui, por ejemplo, trabajamos estrechamente con la cultura local y a propósito de una carta que ellos ya tienen más o menos un plan de manejo a nivel patrimonial, emergen estos 3 conceptos que son Tapu, Moa y Jacatere. Y desde ahí, en su traducción al español, aparece la prohibición, aparece el respeto y también aparece el manejo. Y la prohibición no entendía como una cosa que aleje a los visitantes, que aleje a los turistas del patrimonio cultural Rapa Nui, sino que entender que hay cuestiones que son sagradas dentro de la cosmovisión Rapa Nui, son cuestiones que son ajenas, por supuesto, a nuestra cultura, en este caso súper occidentalizada, y desde las cuales los pueblos originarios buscan
la conservación de ese patrimonio en el tiempo. Entonces, justamente Tapu, Moa y Jacatere nos permiten conservar y educar para, en definitiva, lograr tener una experiencia enriquecedora de conocer aquella cultura, conocer las diferentes dimensiones plásticas y materiales en las cuales se manifiesta esa cultura y, en definitiva, entender también cómo hoy en día quienes viven en la isla mantienen y reproducen estas prácticas, muchas de ellas ancestrales, otras eh, reinterpretadas a lo largo del tiempo a propósito también de su propia historia. Vamos a también entender, por ejemplo, en este caso, la ruta capital, es una ruta que está hoy día por todas las transformaciones que ha tenido el casco histórico de Santiago, súper intervenida, es prácticamente imposible recorrerla como fue pensada hace ya algo así como 10 años también. Esta, bueno, Ruta Capital se lanzó antes del Bicentenario, que son, bueno, las migas de pan o estas plaquitas que dicen Ruta Capital en el centro, no sé si han podido verla. Entonces también entender, bueno, cómo hago coherente un relato a propósito del territorio y cómo puedo navegarlo, es una cuestión que también es interesante de abordar y explorar a propósito de el patrimonio y entender, bueno, cuáles son también esos soportes adicionales, conexos que demarcan los hitos, demarcan que efectivamente llegué al sitio que estoy buscando. Y eso sería un poco a grandes rasgos la presentación de este curso. No sé si de lo que mostré tienen dudas, consultas, preguntas. Mauricio, quizás vamos al final con las preguntas, no sé. Sí, o sea, la idea sería que a lo mejor si tuvieran dudas la resolviéramos ahora, ya que está fresco la presentación del curso, aprovechar o consultas respecto no solamente del programa, sino que también de cómo se postula, cómo se inscribe. En este momento tenemos un 20% de descuento aplicado en la página web, en términos de lo que se vivió el Black Friday. Nosotros también nos sumamos a esa campaña. Así que pueden aprovecharla hasta el viernes a las 12 de la noche. Yo ya no voy a estar revisando a las 12 de la noche, pero va a estar disponible hasta esa hora. Cecilia parece que activó su micrófono, pero no sé si yo no escucho. No, parece que solamente lo tiene activo. También pueden dejar consultas en el chat, no sé si... ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, eh, tal vez yo comentarles un poco cuál es el proceso, digamos, de inscripción. El requisito que tiene este curso está orientado principalmente al grado de licenciatura, un título profesional, universitario o técnico, 4 años. Obviamente siempre hay excepciones cuando lo hemos conversado con Nicolás y Jimena, cuando hay personas que están relacionadas con el mundo del patrimonio, con las comunidades, que han trabajado, que tienen una vasta experiencia. Obviamente se entiende que también están aptos para poder desarrollar este tipo de programas de formación profesional. Las inscripciones principalmente se hacen a través de la página de educación continua de la Universidad Católica. Ustedes ingresan ahí y buscan en el buscador, digamos, ahí está el curso Storytelling. De todas maneras, igual la mayoría de las personas, la totalidad de las personas que se inscribieron hoy día para el café, yo les envié el link del programa y el link de esta iniciativa, y desde ahí ingresan, crean su cuenta y pueden generar el proceso de inscripción y matrícula del mismo. Si hay dudas con eso, preguntas. Quizás podría ser interesante, no sé si Constanza, Francisca, Laura, Cecilia, invitadas, no sé, a decirnos de qué partes vienen, qué están buscando también del curso. Quizás podríamos también quizás responder
o dar algunos comentarios respecto a si cumple con lo que están buscando como curso del Centro de Patrimonio de la universidad. Y si quieren, yo puedo contar. Hola, hola a todos y todas, Hola, ¿qué Hola. tal? como para hacerlo más participativo. La verdad, bueno, yo estoy en Santiago, pero con un colega hemos trabajado en torno a una embarcación en Punta Arenas, que es patrimonial, pero no ha tenido que es patrimonio nacional, pero no ha tenido ningún trabajo como para otorgarle valor a ese objeto, y al mismo tiempo hemos trabajado junto con la población que está muy cercana a esta embarcación. Entonces, ha sido como bien a pulso el trabajo que hemos realizado ambos, sin fondos, eh, como sin ningún financiamiento extra, y hemos diseñado distintas actividades a lo largo de este año, y el 2022 partió como este sueño, que un poco estábamos vinculados con la zona, Punta Arenas, y de ahí que queríamos hacer algo en el fondo en esa población. Ambos somos de las ciencias sociales, entonces teníamos ahí un interés, y, eh, y bueno, el interés, de hecho, mi colega me comentó que hoy día tenían esta presentación para contar un poco del curso, y llegué como bien, así como sin mucho conocimiento de qué se trataba, pero claro, a medida que lo voy escuchando, me hace mucho sentido la necesidad de tener más herramientas para justamente ir otorgándole más valor al trabajo, que ha sido como bien a pulso, sin tanta planificación. Em, que hemos realizado, pero al menos está la vinculación con la Junta de Vecinos, o sea, como que hemos hecho también un trabajo ahí bien participativo, de conectarnos con la historia de esa población, ¿no? Como llevamos una obra de teatro relacionada también con las historias de la población, o sea, hemos hecho distintos hitos eh, en torno que todo vaya como de alguna manera encaminado a esta embarcación y la población puntual en la que estamos trabajando. Eso es un poco lo que les puedo compartir. Así que mi colega es Marcelo Astorga, que creo que se comunicó con algunos de ustedes porque él fue el que me envió el enlace. Y eso como para contarles un poco por qué estoy acá. No, súper interesante, o sea, como solo de escucharte, pensar así como, bueno, cuáles son todas las dimensiones de esta embarcación. Bueno, yo nunca he estado en Punta Arena, entonces pensar, bueno, cómo visibilizarla a propósito de este trabajo con la comunidad, o sea, el testimonio también es una dimensión súper interesante desde la cual se puede construir un relato, o sea, por ejemplo, las vivencias de mi infancia a propósito de ese patrimonio, por ejemplo, de que siempre estuvo ahí, pero también uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo llegó ahí? ¿Cuál es su historia pasada? Entonces, lo bello y lo bonito del relato patrimonial, de la construcción de estos discursos, es que justamente uno puede ir apuntando a diferentes áreas en torno a un mismo, en este caso, esta embarcación. La obra de teatro también lo encuentro un aspecto como muy bello también como para acercar a otras comunidades a ese espacio y reconocerlo. Quizás siempre supieron que estaba ahí, pero es parte como de un imaginario visual, pero del cual no genero pertenencia. Entonces, una obra de teatro, por ejemplo, sirve y se presta para eso. Así que no, muy interesante eso. O sea, de hecho, bueno, yo este año estoy trabajando en un proyecto Fondart a propósito de la puesta en valor del Observatorio Manuel Foster en el Cerro San Cristóbal. Mucha gente no sabe que el mismo Cerro San Cristóbal tiene un observatorio atrás de la Virgen. eh, Lo conocí hace como 2 semanas, 3 semanas fuimos para allá. Sí, súper interesante. y,
Y bueno, justamente estamos viendo cuál es el contexto histórico de cómo llega un observatorio ahí, cuál es la utilidad hoy día de un observatorio en una ciudad contaminada a nivel lumínico. Entonces, podemos analizarlo desde el presente, desde el pasado, desde quizá un personaje particular asociado a ese elemento. Y desde ahí son infinitas las historias que uno puede contar. Entonces, muchas gracias por compartirlo, Francisca. De nada. No sé si Laura, Cecilia o Constanza. Entonces, yo iría cerrando entonces, Mauricio. Sí, Bueno, esto va a quedar online si lo quieren volver a visitar. Les puedo mandar también la presentación que mostré hace unos minutos atrás y bueno, les pueden quedar más que invitados, invitadas a participar, a unirse y en verdad muy felices y contentos de poder descubrir qué nos quieren contar, en definitiva eso. O sea, nosotros vamos a ser también espectadores y audiencia de aquello que ustedes nos puedan contar. Y en esa lógica la idea es ir afinando esos aspectos de ese relato que quieran construir y ojalá poder socializarlo a más gente para que cobre justamente valor esa historia. Así que eso, pues, muchas gracias por asistir y más que invitadas. sí. Muchas gracias, Francisca, Laura, Constanza, Cecilia, por participar de esta sesión. Tal como dijo Nicolás, va a quedar disponible. Nosotros la vamos a subir al YouTube del Centro de Patrimonio para que puedan revisarla, compartirla. Y nada, pues, esperamos que puedan estar con nosotros en este programa 2024. Muchas gracias, Nicolás. Chao, Un muchas abrazo. gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, muchas gracias.